Amén. ¿Ya hemos encontrado? Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro, así sucesivamente. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 30, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira lo que estaba haciendo Elías. Pero hay que leer cuidadosamente porque hoy nos vamos a enfocar mucho en este capítulo. Tomando Elías 12 piedras, oiga lo que dice, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, por cada tribu. Dice el verso 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiese 2 medidas de grande. Hasta ahí. Vamos a leer. Ya cada uno de ustedes conoce esta historia, y el amigo que de pronto no la haya leído, ahí le queda la tarea para la casa, que sobre esto vamos a predicar. Amén. Yo quiero que hagamos otra oración. Hoy veo buena asistencia, pero faltan hermanos. Amén. Y necesitamos de que el fuego del Espíritu Santo o el altar esté encendido para poder nosotros ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y así pueden llegar las almas a convertirse, porque es por medio de un sacrificio que uno hace sobre el altar. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Santo de gloria, amado Jesús de Nazaret, en este momento, Padre Santo, me presento delante de tu presencia, Rey soberano, para predicar tu palabra. Bendito Dios de gloria, usa mi vida, Señor Jesucristo, glorifícate en esta hora, Padre Santo, llénanos con tu presencia, Rey soberano. Oh Señor Jesús, obra en los hermanos que están en casa, bendito Dios de gloria, aquellos que no han venido, Señor Jesucristo, por cualquier motivo. Oh, inquiétales, Padre Santo, para que puedan buscar tu rostro. Inquiétales, Padre Santo, para que puedan buscar tu presencia. Glorifícate en esta noche, asístenos con tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dando un aplauso, un gloria a Dios, se puede sentar. Aleluya, gloria a Dios. Alabanza a Dios. Esta noche, este mensaje yo lo compartí una vez aquí. No estábamos todos, habíamos muy pocos, y hoy tuve el sentir de tocar este mensaje. Lo he meditado, he leído algunas cosas más, y si he tenido el sentir, creo que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Es uno de los mensajes favoritos míos que Dios me regaló. Amén. Y es 7 pasos para administrar el altar de fuego. Amén. Cuando hablamos de altar, si hablamos en la antigüedad sobre el pueblo de Israel, lo que se significaba el altar para el pueblo de Israel era la comunión directa con Dios. Porque en medio del altar el sacerdote hacía el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Por medio del altar Dios respondía para el pueblo. Por medio del altar estaba la bendición. Por medio del altar estaba la libertad. Por medio del altar estaba la chequina de lo alto, que era la presencia de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. El altar cumplía un significado muy grande para el pueblo de Israel. El altar era el todo para ellos, porque el pueblo no les gustaba escuchar a Dios hablar del medio del monte Sinaí, porque los rayos, los relámpagos que emitían la voz de Dios les causaba temor. Por eso muchos buscaban era el altar. Si usted se pone a ver todos los hombres que hablan la palabra de Dios de la antigüedad, muchos hacían altares, porque por medio del altar
yo llegaba a la presencia de Dios. Por medio del altar yo me comunicaba con Dios como hablar con alguien por teléfono para que me entiendan mejor. Por medio del altar Dios respondía y podían escuchar atentamente la voz de Dios. O como cuando le decía a David: sube contra aquel pueblo porque lo he entregado. Amén. Esto era lo que se tipificaba o simbolizaba el altar en la antigüedad. Era la presencia pura de Dios en medio de un altar de fuego. Aleluya. Que era lo que representaba el altar en la antigüedad. De gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy un poco agotado de la garganta, pero aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Entonces el altar era lo primordial para el pueblo de Israel. Amén. Aquí vemos cómo era la composición del altar, como lo habla Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el verso 15, para que vean en casa de qué era lo que había en el altar. Amén. Primero estaban los atrios. Luego para entrar al templo había una fuente de agua cristalina. Estaba la fuente donde llegaba el sacerdote y se lavaba para poder entrar limpio al ministrar el altar de fuego. Amén. Estaba también el lugar santísimo, que era donde moraba Dios en esos momentos. Hablando del altar de fuego, hablando del templo, porque ambos cumplen una misma función. Amén. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero también somos altares encendidos. Amén. Muy pocos amenes, pero eso lo enseña la palabra de Dios. Amén. Y para poder entrar a ministrar el altar de fuego, tenía que saber la persona que era escogida o el levita. Porque los levitas eran los que estaban al servicio del templo, pero escogían a uno para el sacerdocio. Y ellos debían de saber que había 7 pasos para poder administrar el altar de fuego. Amén. Y uno de ellos tenía que ser sacerdote. La palabra sacerdote era escogido exclusivamente o separado para Dios. Esa persona era la que iba a cumplir el papel de entrar sobre el altar de fuego y clamar a Dios por el pueblo. Era con el único que Dios tenía exclusivamente la comunicación de poder hablar y responder por medio de ese sacerdote al pueblo. Amén. Ese era el número 1. Número 2. Tenía que saber qué significa lo que eran las vestiduras o lo que iba, el traje que iba a llevar él encima. Amén. Eso lo enseña la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 29, el verso 17. El número 2. Número 3. Debía de portar las vestiduras y saber el significado de cada una de ellas para poder ministrar sobre el altar de fuego, como lo habla Éxodo, el capítulo 39. Las vestiduras. Número 4. Él debía de saber que cuando iba a entrar al templo tenía que pasar por los atrios de la casa de Jehová, no manicruzado, sino que debía de saber que por sus atrios hay que entrar con alabanza, hay que entrar con regocijo, hay que entrar alabándole y glorificándole. Eso lo tenía que saber el sacerdote, que a Dios en todo momento hay que darle la gloria en medio de situaciones duras de nuestra vida. Hay que estarle alabando y glorificando, porque Él es merecedor de honra, gloria y alabanza. Aleluya. Aplauda el nombre de Jesús de Nazaret.
Eso lo hablan los Salmos, el capítulo 84, el verso 10. Pero el número 5 le enseña o nos enseña, y esto iba para el sacerdote, que cuando pasaba por los atrios llegaba a la fuente donde se tenía que lavar sus manos. Esto habla de limpieza y santificación, porque muchas veces tocaban cosas inmundas con sus manos, y si entraba a los atrios de Jehová y pasaba por la fuente tenía que lavarse, porque para poder ingresar a donde estaba el altar de fuego, si se había contaminado tocando algún animal inmundo, inmediatamente moría al colocar un pie a donde estaba el altar de fuego. Amén. Por eso tenían que lavar sus manos, que esto tipifica limpieza y santidad, purificación sobre la vida del sacerdote. Amén. Esto era lo que nos enseña para la limpieza. El número 6 nos habla de que el sacerdote tenía que saber para qué era el aceite de la unción, que no era para solamente ungir a los sacerdotes, sino que cumplía un papel muy grande en el templo. Todas las cosas tenían que ungirlas con el aceite de la unción, que habla también de santificación y pertenencia a Dios. Eso nos enseña lo que es el aceite. Aleluya. Eso el capítulo 40, el verso 9 nos habla sobre esto. El número 7, el sacerdote tenía que saber para qué era la lámina que llevaba en su frente en oro puro, que decía santidad a Jehová, que no podía entrar al templo de cualquier manera, que no podía administrar en la presencia de Dios de cualquier manera, porque el Dios que estaba en medio de estos atrios es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios que es santidad en todo. Aleluya. Pero también debía de saber el sacerdote para qué era la mitra. Esto lo llevaba el sacerdote sobre sus lomos. Y la mitra significa sujeción a Jehová, ser sujeto, que lo que Dios hablaba, eso tenía que cumplirlo y hablarlo hacia el pueblo determinadamente. Amén. De gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también debía de saber para qué era el efod. El efod era una forma de comunicarse con Dios también directamente cuando no estaba el altar. Cuando no podían de pronto construir un altar en medio del desierto porque salieron a la guerra, muchos buscaban el sacerdote, porque los sacerdotes también marchaban con el pueblo. David le quitó el efod al sacerdote. Segunda de Samuel, el capítulo 6, el verso 14, habla cuando a David se le llevaron sus mujeres y sus hijos. Él llegó amargadamente a llorar porque pensaron que los habían matado. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a llamar al sacerdote, y David, en vez de esperar que el sacerdote intercediera, le quitó el efod. Venga, que esto es una situación privada. Y se colocó el efod y consultó a Jehová, y Jehová respondió por medio del efod a David y le dijo: sube contra aquel pueblo. Porque era una forma de comunicarse. Y eso es lo que debemos de tener cada uno de nosotros, aleluya, en nuestra vida. Que el pastor hace el papel de sacerdote sobre este lugar. Amén. Es la voz de Dios para nuestra vida, aleluya. Pero también debemos de saber que muchas veces el pastor no va a estar en una situación difícil sobre tu vida, sino que a ti te va a tocar que coger el efod y vas a tener que clamar al Dios vivo, aleluya, para poder tener respuesta, para poder tener protección. Solamente es clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes que tú no has visto.
Aleluya. Es necesario tener el efod. Aleluya. Pero también el sacerdote debía de saber para qué era el pectoral. El pectoral era algo con lo cual el sacerdote tenía que hacer el juicio sobre dos personas, para saber cuál era la que estaba mintiendo. O muchas veces usaban el tumim y el urim, que esto era como tirar una suerte sobre el que cayera, ese era el culpable. Todo esto lo tenía que saber el sacerdote para poder entrar y administrar en el altar de fuego, como lo habla Levíticos en el capítulo 6, el verso 13. Amén. Gloria a Dios. Tenemos claro cómo son las vestimentas del sacerdote, ¿cierto? Amén. Tenemos claro qué era lo que debía de saber el sacerdote. Amén. Porque yo le voy a decir algo en esta noche sin temor a equivocarme, como lo habla Hebreos. Usted y yo somos sacerdotes. Aunque no digan muchos, pero somos sacerdotes llamados a administrar en la presencia de Dios. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Aleluya. Al sacerdote Aarón se le decía que el fuego debe de arder continuamente sobre el altar. El fuego no se puede apagar. Aleluya. Ellos administraban a favor del pueblo para que Dios respondiera al pueblo. Aleluya. Pero muchas veces el sacerdote en la vestidura tenía unas campanitas. Y usted se preguntará por qué unas campanitas, y le amarraban un lazo en la cintura y él entraba y los demás tenían el lazo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando el sacerdote le traían la ofrenda para poder hacer expiación sobre el altar, muchos llevaban animales impuros, llevaban lo peor para el sacrificio. Eso lo habla Isaías también. Y cuando el sacerdote iba y ofrecía esto sobre el altar de fuego, y si no se escuchaban las campanitas sonar del sacerdote, era porque no había sido aceptada aquel sacrificio, aquella ofrenda para el pueblo, y el sacerdote caía muerto inmediatamente. Por eso lo amarraban con un lazo, porque así podían alar, y sacaban al sacerdote, ingresaba el otro sacerdote, el cual lo iba a reemplazar. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le puede ofrecer cualquier cosa. A Dios no se le puede ofrecer cualquier alabanza. A Dios no se le puede ofrecer cualquier sacrificio. A Dios se le ofrece lo mejor de nuestra vida, porque Él es merecedor de todo. Aleluya. Aplauda el nombre de Jesús de Nazaret. Pero pasa algo, que en los tiempos de Salomón el templo desapareció, porque entraron bandas armadas y se llevaron los utensilios que habían en el templo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. El altar se había apagado. Aleluya. Ya no había fuego sobre el altar. Ya no había respuesta de Dios para el pueblo. Por eso cuando el pueblo salía a la guerra, muchos caían, porque la presencia de Dios ya no estaba sobre el pueblo, porque habían dejado apagar su altar. Ya no había cómo clamar a Dios. Se clamaba solamente por profetas. Aleluya. Eran los profetas ya la voz de Dios, porque el altar, el significado del altar lo habían olvidado. Y dejaron apagar la llama del fuego que había sobre el altar del holocausto. Aleluya. Por eso estábamos viendo que Elías trata de reunir al pueblo y lo invitan a que volvamos a sacrificar sobre el altar. En otras palabras, invita al pueblo a que vuelva de nuevo al altar, porque Elías sabía que en medio del altar Dios hacía grandes proezas. En medio del altar Dios hacía grandes milagros. En medio del altar estaba la sanidad. En medio del altar estaba el avivamiento. En medio del altar estaba la victoria. En medio del altar estaban las conquistas, porque Dios respondía por medio del altar. Aleluya. Pero Elías, cuando va al altar, ve que el altar estaba desordenado, o en otras palabras, estaba destruido. Amén.
Mire cómo tenían en poco ya el altar después de que era lo primordial. Y eso ha pasado con muchos cristianos en este tiempo, que las cosas de Dios que antes eran primordial para su vida, ahora las tienen por allá a un lado. Muchos están allá afuera y tal vez están sacrificando sobre un altar que no tiene fuego. La palabra de Dios me enseña que cuando el pueblo de Sión clamaba a Él, aleluya, Él hacía los cielos como bronce y la tierra como hierro, y también se envolvía en las nubes para no escuchar su oración. ¿Sabe por qué? Porque ya ofrecían un sacrificio sobre un altar donde no estaba el fuego, y el fuego tipifica la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. Por eso llegó la mortandad sobre el pueblo de Sión. Los que no morían a espada se iban y se tiraban en las tecórelas. Esto era donde caían los estiércoles y comían de eso. Y los que no morían de hambre morían por causa de otra enfermedad. ¿Y por qué le vendría esto a ese pueblo si era el pueblo querido de Dios? Porque dejaron el altar. Cuando deja el altar, estás dejando a Dios. Porque por medio del altar nos comunicamos. El dejar el altar es dejar la oración, es dejar de consagrarnos, es dejar de buscar a Dios, es dejar de venir al culto. Muchas veces cuando dejamos el altar, Dios comienza a tocar su vida por medio de dificultades, por medio de enfermedades, para hacerte entender de que debes de ir al altar de nuevo para clamar a Él, que fuera de Él no somos nada en este mundo. Aleluya. Y Elías vio el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Sarama Casitarama. El altar de Jehová estaba arruinado, dice la palabra de Dios. Y fue y escogió 12 piedras según el número de las tribus de Israel y los nombres de las tribus de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va a ir a llevar algo al altar, debe de tener nombre. Cuando usted pasa a ese lugar a invocar el nombre de Dios, usted va a clamar tal vez por un hijo y se sabe cuál es el nombre. Cuando usted va a llegar al altar a sacrificar, usted va a clamar por su esposo, va a clamar por su hogar y tiene nombre. Lo que usted va a traer al altar debe de tener nombre. Aleluya. Sea quien sea. Bendito sea el nombre de Jesús. Regala un aplauso al nombre de Jesús. Y el pueblo estaba haciendo sacrificios en un altar que no había fuego. En los profetas de Baal que sacrificaban a un dios pagano, y veían que no respondían y estaban enceguecidos. Pero Elías los reunió con acá a todos y dijo: el Dios que responda por medio de fuego sobre el altar, ese sea el Dios de todos. Y ustedes ya conocen la historia, que Dios respondió a Elías por medio de fuego en ese altar para poder volver a congregar a todo el pueblo de Israel. Porque eso nos habla de la integridad que debe de haber entre nosotros cuando estamos en el altar. Aleluya. Y de ahí para allá en adelante, hermano, se perdió el altar y se perdió lo que era el arca del pacto. Ya no había cómo sacrificar. Ya no había cómo ir al altar y llevar el cordero. Ya se había acabado esto, pero era necesario porque el pueblo lo acusaba la conciencia por causa de la ley, porque por la ley fue que se conoció el pecado. Y ya no había sacerdotes, solamente profetas, y el pueblo necesitaba sacrificar sobre el altar. Aleluya. Pero ya no había sacerdote, ya no había un altar para sacrificar. El fuego del altar se había apagado. Se había acabado todo para el pueblo. Pero la palabra de Dios me habla en San Mateo, el capítulo 1, el verso 23.
hablando del nacimiento de Jesús, aleluya, que Él es el sumo sacerdote, aleluya, y que Él también es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ya teníamos el sacerdote por orden de Melquisedec, como lo enseña la palabra. Pero también teníamos el cordero, porque el cordero era lo que llevaban sobre el altar para sacrificarlo y que saliera un olor grato a Jehová y perdonara el pecado del pueblo. Isaías habla que Él se dio como cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Aleluya. Pero se necesitaba de un altar para poder hacer el sacrificio. Y resulta y pasa que el Gólgota era el altar para hacer el sacrificio. El Gólgota, o el lugar de la calavera. ¿Y saben por qué tenía que ser en el Gólgota? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y los sacrificios se hacían para perdonar el pecado del pueblo. Éramos lo más vil y menospreciado de este mundo. Lo habla 1 Corintios en capítulo 3. Pero eso vil y menospreciado vino a escoger Dios, aleluya, para avergonzar a los sabios. Y resulta y pasa que el altar estaba allá en el Gólgota. Y se necesitaba del fuego para ese altar. La palabra de Dios me enseña en Juan que Cristo dijo: fuego he venido a echar a la tierra, y ¿qué hago yo si ya se ha encendido? Estaba todo el complemento junto en Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Y cuando llevan a Cristo allá al Calvario, hermano, los sacerdotes sabían qué era lo que había en el arca del pacto. Y Cristo está representado también en el arca, porque el arca del pacto lo que tenía era esto: el pan de vida, o el maná. Aleluya. También tenía la vara de Aarón, de gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenía las tablas de la ley. Aleluya. Esto era lo que tenía el arca del pacto. Pero Cristo está representado como el pan de vida. Juan el capítulo 6, verso 48. Juan capítulo 1, el verso 1 dice que Jesucristo es la palabra hecha carne. Aleluya. Pero también Apocalipsis el capítulo 19, el verso 15 dice que Jesús es la vara con la cual corregirá al mundo. Estaba todo el complemento junto. Estaba el arca, estaba el altar, estaba el sacerdote, estaba el cordero. Aleluya. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, inmediatamente allí es donde hizo el sacrificio por usted y por mí. Y nos dio vida, y vida en abundancia, después de que no valíamos un peso, porque nosotros posábamos en sombras de muerte, dice Isaías. Pero gran luz nos resplandeció. Amén. Y cuando muere Cristo, lo meten en la tumba de José de Arimatea. Y está todo el pueblo atento, porque había muerto el sacerdote. Pero no sabían que este sacerdote estaba haciendo una expiación, y esto tardaba 3 días. Tipo 4:30 de la mañana se levanta María Magdalena y va rumbo a la tumba donde habían sepultado a Jesús. Y ella de pronto va a ese lugar y comienza a escuchar las campanitas del sacerdote de que no había muerto, de que Dios había aceptado aquella ofrenda, aquel sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Aleluya. Pero Cristo, cuando asciende a los cielos, nos dejó el papel, nos dejó la tarea de que sacrifiquemos sobre el altar. Y usted dirá: ¿dónde está el altar? Nosotros somos templo de Dios vivo, pero también somos, aleluya, altares encendidos, porque en el día del Pentecostés el fuego se incendió y sigue incendiándose hasta el día de hoy, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Y se necesita
pero muchas veces llegamos con altares sin fuego. Muchas veces clamamos a Dios con un altar donde está desordenado y no habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y yo le quiero hacer una pregunta en esta hora. Hablando del altar, fue muy lindo lo que Cristo hizo en el Calvario y lo que pasaba en la antigüedad. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta hora. ¿Cómo está el altar sobre tu vida? Y quiero que se comience a hacer un examen en este momento. Porque muchas veces venimos al culto y aplaudimos y cantamos, aleluya. Pero muchas veces podemos estar haciendo las cosas mal. Porque muchos sacrificaban sobre altares y no se escuchaba respuesta de Dios porque no había fuego. Para poder sacrificar debe de haber altar y debe de haber fuego, y eso debe de estar ardiendo en nuestra vida. Por eso al sacerdote se le decía: el fuego arderá continuamente sobre el altar. Y eso debe de arder continuamente sobre nuestra vida. Que cuando llegue un cristiano con muchos problemas, que aunque llegue un cristiano asediado por el enemigo y venga al altar, tenga comunión directa con el alto y sublime y pueda tener respuesta del alto y sublime, sea para una sanidad, sea para un milagro, sea para que su hijo se convierta a Cristo, pero eso es por medio del altar. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿Cómo está su altar? Es doloroso cuando hay pueblo que va y clama, pero en sus altares solamente hay cenizas. Y de esos hay muchos afuera que se han apartado y claman en medio de un problema. Y pasa como el pueblo de Sión, que Dios envolvía en la nube para no escuchar su oración. Porque para poder sacrificar sobre el altar debe de estar el fuego, que es lo esencial, que es lo que consume. Para poder sacrificar sobre el altar debe de tener en cuenta que hay que andar en santidad, que a Dios se le clama por medio de consagración y oración y ayuno. Para poder administrar sobre el altar debe de saber, para los amigos, que deben de estar bautizados en el nombre de Jesús, que habla de la limpieza y la purificación del hombre, para poder acercarse a la presencia de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Para administrar en el altar no se puede sacrificar de cualquier manera. Primera de Corintios nos habla que cómo pues podéis participar de la mesa del Señor y luego participar de la mesa de los demonios. No podemos confundir las dos cosas. Si usted va a sacrificar sobre el altar, aleluya, debe de haber fuego sobre su vida, debe de haber movimiento del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, para poder clamar al alto y sublime. Pero ¿cómo está su altar? Y muchas veces clamamos y hacemos reclamos a Dios: Señor, pero ¿por qué no ha llegado mi hijo? ¿Por qué sigo con esta enfermedad? ¿Por qué estoy con este problema? ¿Será que se extinguió el fuego del Espíritu Santo sobre su vida? Porque es que la respuesta está cuando alguien está en medio del altar del fuego. Aleluya. La respuesta está cuando usted clama a Dios, pero hay avivamiento en su vida. ¿Cómo está su altar en esta hora? El altar tipifica protección. El altar tipifica comunión con Dios íntima. ¿Cómo está su altar? Si arde aún la llama, porque muchos están en otras congregaciones y lloran y claman y se dan golpe en el pecho, sacrificando en un altar donde Dios no escucha. Pero usted, que tiene al Dios vivo, que ha conocido la verdad, no deje extinguir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida. Ven al altar y sacrifica sacrificios de alabanza. Ven al altar y trae a memoria a tus hijos que no están convertidos. Ven al altar y trae aquella enfermedad, que hay un Dios que escucha y responde por medio del altar de fuego. Y esa rama pasita la mano.
¿Qué le quiere decir a Dios en este momento? Aleluya. Quería escuchar la respuesta para su problema. Quería escuchar la respuesta para su hogar. Quería escuchar la respuesta para sus hijos. Hoy la está escuchando de parte de Dios, se lo digo. Que hay que haber avivamiento en nuestra vida. Que debe de haber oración. Que debe de haber consagración. Que debe de haber santidad para poder que Dios vivo responda. Porque hay que separar la inmundicia de lo santo. Aleluya, aleluya. Sé pues santo, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. ¿Y sabe qué era lo que había detrás del altar? Que entraba cada año el sacerdote, cuando administraba en el altar, pasaba a cada año al lugar santísimo. Y el lugar santísimo nos enseña de que era el Dios vivo que estaba en ese mismo lugar. Y nosotros aún seguimos sacrificando sobre el altar de fuego. Y seguimos hablando de Cristo. Y seguimos predicando de Cristo. Y seguimos en este camino sacrificando sobre el altar del fuego. ¿Y sabe por qué sacrificamos sobre el altar de fuego? Porque allí está la presencia de Dios. Pero lo más primordial es que sacrificamos en el altar de fuego para luego pasar al lugar santísimo, que son las moradas celestiales, donde está el alto y sublime. Ese es el lugar santísimo donde tiene que pasar el sacerdote. Y usted y yo somos llamados a ser pueblo real sacerdote. ¿Qué respuesta necesita? Aquí hay un altar para el que quiera pasar. Aquí hay un altar donde se puede clamar. Pero recuerde que son 7 pasos para administrar en el altar de fuego. Y aún el número 8. Y el número 8 es que cuando usted administra en el altar de fuego, puedas pasar al lugar santísimo. Pero si no hay fuego, no podemos pasar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo nos habla del rato de la iglesia, donde vamos a morar con Cristo por toda la eternidad. Aleluya. Pero ¿cómo está su altar? ¿Si será que hay fuego sobre tu vida? ¿O solamente hay recuerdos y pasa como encontró Elías el altar de Jehová arruinado? Porque muchas veces nos olvidamos de la presencia de Dios, porque muchas veces le damos prioridad a otras cosas, que el fuego se comienza a apagar sobre nuestras vidas. Aleluya. Pero Dios quiere un altar, así como lo que demostró a Moisés. Moisés, yo quiero que usted esté ardiendo como esa salsa inútil, que parece que fuera lo peor del campo, pero estaba la gloria de Dios sobre esa salsa. Esa salsa se reflejaba en nuestra vida, que no éramos los mejores, nadie daba un peso por nosotros, pero Cristo hizo encender nuestra vida cuando llegamos al arrepentimiento. Aleluya, aleluya. Hay hermanos que le han matado hijos y ellos se preguntan, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo le clamo a Dios? Pero si ese hermano se hiciera un examen, ¿cómo está el altar del fuego y los requisitos que debe de saber el sacerdote? De pronto se daría cuenta que no traía sacrificio a sus hijos. O cuando iba a llevar sacrificios, siempre llevaba los sacrificios de sus hijos, porque decía, de pronto alguno de ellos ha pecado contra Jehová. El altar es la presencia de Dios, mi hermano. El altar es la comunión íntima con Dios. El altar no es todo, y el altar debe ser lo primordial sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo está su altar en esta hora? Si arde el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida,
Si será que se mueve Dios y espera clamor y clamor y clamor, esperando una respuesta. Hay un Dios que nos llama a esta hora y quiere que avives el fuego del altar del fuego. Este Dios quiere que avivemos el fuego que debe de haber en el altar, que la llama no se apague, que el fuego no se extinga. Aleluya. Vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé usted qué le quiera decir a Dios en esta oración, pero yo quiero decirle a Dios que el pueblo de San Pedro se dé cuenta que aquí hay un altar que todavía está en fuego y sacará seguiré mamaya. Que hay un altar donde hay un Dios que responde cuando un pueblo clama. Que no necesitan morirse del pecado, y si me están escuchando allá afuera mejor. Que no necesitan de la drogadicción, prostitución, homosexualismo, porque aquí en San Pedro hay una congregación que tiene un altar de fuego donde hay un Dios vivo que responde al clamor de cada uno de ellos. Y eso es lo que deben de ver los hijos en ti. Eso es lo que debe de ver el mundo en ti. Eso es lo que deben de ver los amigos en ti. Que hay un altar donde está el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y por eso te irán a buscar, a pedir oración. ¿Saben por qué? Porque saben que tu Dios responde. Y casatará mamaya con mi mamaya. Y casatará mamaya. Oh, aleluya, aleluya. Y casatará mamaya. No sé qué le quiera decir a Dios en esta hora, rompa el silencio. Oh, pero Dios te irá a enviar un amigo, te irá a enviar un familiar, irá a llegar gente extraña a tu casa. ¿Sabe por qué? No porque usted sea el mejor, sino que en tu vida está el fuego del Espíritu Santo y van a pedir consejo de muchos lados, porque saben que hay un altar donde el Dios responde. Aleluya. ¿Cuántos hijos tuyos no están convertidos? ¿Cuántos esposos están en esta hora tomando? Y muchos acá en la iglesia. Es porque nos falta administrar más del altar de fuego. Yo cuando llego acá a San Pedro vengo con gozo, vengo con alegría. Pero cuando me paro acá del altar a predicar, lo hago con amor, lo hago con temor. Pero me da tristeza de los hermanos que faltan. Me da tristeza porque muchos dejan apagar la llama que hay sobre el altar. Y nosotros somos la luz del mundo. Aleluya. Y la luz emite el fuego. Aleluya. Vamos a orar, Señor Jesucristo, Padre Santo de gloria, amado Jesús de Nazaret. Oh, Señor Jesús, he predicado tu palabra, Padre Santo de gloria, pidiendo de que sea tú glorificándote, Señor Jesús, sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, y que el soplo que hubo en el Pentecostés para avivar la vida de cada uno de los creyentes, ese soplo esté continuamente sobre la vida de cada uno de nosotros, bendito Dios de gloria. Que ese fuego del Espíritu Santo no se extinga, sino que se avive día tras día, bendito Dios de gloria. Que la congregación de San Pedro Jesús de Nazaret esté avivada, para que el fuego arda sobre el altar. Y si el fuego arde sobre el altar, van a llegar los pecadores, van a llegar a clamar, van a llegar a pedir oración, van a venir por sanidad, porque hay un Dios que responde en medio de este altar.